Bien, esta hermosa tarde, que Dios bendiga a todos los que escuchan y ven a la distancia. Pues estamos aquí siempre para anunciar la gloriosa, bendita palabra de Dios. Y estamos tomando el libro de Joel 3:10, donde dice en una de sus partes: diga el débil, fuerte soy. Entonces, el tema de hoy es el trabajo en oculto, el trabajo silencioso, el trabajo que Dios siempre lo hace en lo secreto. En lo secreto Dios manifestando su poder. En este momento en el cual estoy hablando la palabra, déjeme decirle que el Espíritu Santo no para de trabajar con la iglesia, dirigiendo constantemente, enseñándolos, guiándolos a toda verdad y a toda justicia. Y Él es el encargado de hacer una operación grandiosa que tiene que ver con el cuerpo. Pues la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ambos eventos son simultáneos y ambos eventos tienen que ver con el cuerpo humano, con esta parte física que nosotros tenemos. Ahora, pues mortal, y vemos cómo pues siempre la gente sigue muriendo físicamente, hablo físicamente, en accidentes, en problemas de enfermedades muy graves, en cuestiones que son irreversibles, a veces la violencia, a veces el robo, hay asesinato, hay sicariato, hay muchas formas con las cuales podemos perder la vida en un accidente aéreo, puede ser, si en un avión o en un accidente de tránsito. Pero eso tiene su fin. No voy a hablar específicamente de la muerte física, pero la muerte física tiene su fin, tiene su término. Nada es para toda la vida. No es que Abraham, Isaac, Jacob y todos los patriarcas que murieron es que van a permanecer muertos en su cuerpo. Hablo del cuerpo permanentemente. Ellos están vivos en la presencia de Dios porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Pero el cuerpo está ahí esperando el momento de la redención del cuerpo. Pues Cristo, quien es las primicias de esta obra, Él está ahí pendiente para cumplir y terminar el trabajo de Dios. Pues su palabra dice allí, muerte, yo soy tu muerte, dice el Señor. Entonces, todo eso tiende y va a terminar por parte del Dios vivo de Israel. Pero ahora el tema que nos ocupa es el trabajo de Dios en lo secreto. Y le decía yo, la obra del Espíritu Santo. Hasta el último segundo de la existencia de la tierra o de la permanencia de la iglesia, aquí en la tierra, pues el Espíritu Santo no para de obrar. Él es una persona. Mis amados amigos, hermanos que me escuchan, Él se contrista como persona, Él se aflige. Cuando nosotros cometemos errores o pecados o actos de indisciplina, de desobediencia, el que se contrista en la vida nuestra es el Espíritu Santo. Pues no debemos de contristarlo, sino de reparar cualquier cosa, cualquier defecto, cualquier detalle que se nos ha venido encima o se nos ha salido de la mano, pues rectificarlo inmediatamente en la presencia de Dios. Y que el Espíritu Santo de Dios, quien es una persona, quien se aflige, quien se alegra, que también se goza, pues tenemos que tenernos en una convivencia real y poderosa. Déjame decirle esto, que la persona del Espíritu Santo está en la vida nuestra. Debemos de permanecer con la presencia del Espíritu Santo en la vida nuestra. Y para ello, pues, es paulatino este proceso, no es un proceso inmediato. De repente, si tú te has recién convertido, pues no tenés todavía la libertad que deberías de tener. Podría ser que desde el momento que te convertiste, hermano o hermana que me escucha, ya tienes esa libertad de parte de Dios.
Pero déjame decirte esto, que a medida nosotros nos santificamos en Cristo, nosotros tenemos la paz seguida con todos y la santidad. La Biblia dice, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, estamos en un proceso importante de la unción, de la fuerza del Espíritu Santo en la vida nuestra. Pero yo voy a hablar voy a seguir comentando de esto oculto de Dios, de esto secreto de Dios. Pues allí en los Salmos de David, el Señor dice que nos va a dar fuerzas como las de un búfalo, como las del águila, fuerzas poderosas en lo secreto. Porque nosotros sentimos lo que hablamos en un principio, diga el débil, fuerte soy. Y sentimos deficiencias, hay cuestiones, ambigüedades en la vida nuestra, donde Dios opera allí. Entonces dice él, no, yo les voy a dar fuerza como las de un búfalo, como la palma. Serán fuertes. Ahí en los Salmos de David, en el 90 y en los Salmos de David, de los 90 en adelante, está hablando Dios acerca de eso, de darnos la fuerza, porque, repito, el Espíritu Santo de Dios, que se movía en un principio sobre las aguas, pues Él sigue trabajando, y Él, aunque nosotros estemos descansando, Él sigue trabajando. Les voy a poner un ejemplo. Si el arrebatamiento de la iglesia fuera ahora a las 12 de la noche, el Espíritu Santo sabe eso. Y Él está trabajando, afinando los detalles para levantar a su pueblo, la iglesia del Señor, los muertos en Cristo y los que vivamos en ese momento. Ahora, déjeme decirle algo. Voy a hablar de unos términos de la Biblia que hablan sobre ese trabajo del Señor. Por ejemplo, la cueva de Adulán. Allí el Señor fue para fortalecer la vida de David, que huía del siervo de Saúl. Y en la cueva de Adulán, con David también fueron los hombres enjaranados, endeudados, los hombres oprimidos, los hombres afligidos, los hombres afectados por estos males, fueron allí a la cueva de Adulán. Y Dios se derramó allí, en la unción del Espíritu Santo de Dios estuvo justamente allí con David en la cueva de Adulán. Entonces, ven cómo Dios obra en lo secreto. Ustedes han leído, amados hermanos y hermanas que me pueden escuchar, ver a la distancia, cómo este hombre de Dios, Cornelio, que era un gentil, pero adoraba a Dios siempre y constantemente estaba con oraciones, con dádivas, con regalos, con ofrendas, y estaba sirviendo a los hijos de Dios en la tierra. ¿Y qué pasó? Vino Dios y levantó al apóstol Pedro y le dijo que fuera a la casa de Cornelio. Entonces le mostró una visión donde miraba animales cuadrúpedos, animales que para el pueblo de Israel eran inmundos. Y Dios le dijo al apóstol Pedro, Pedro, mata y come. Entonces le dijo él, ¿y cómo yo no soy un hombre judío que no como algo común o inmundo? Entonces Dios le dijo, te digo que mata y come porque lo que Dios santificó, lo que Dios honró en su manera personal de ser, pues no lo destruye el hombre. Él habló claramente que lo que Dios santificó, pues el hombre no debería de intervenir sobre eso. Y fue como el apóstol Pedro fue a la casa de Cornelio, un gentil, y estaba en su casa ahí con su gente adorando a Dios. Y cuando Pedro comenzó a intervenir en las palabras, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios que está aquí conmigo, con todos los que tememos al nombre de Dios, cayó sobre ellos y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, cuando se refirió Pedro, dijo, ¿y qué podemos hacer nosotros contra los que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles a ellos
allí en las aguas porque habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, la cuestión está así, amigo, hermano que me escucha, que Dios en su poder estuvo en la casa de Cornelio, trabajando en los secretos, porque Cornelio no sabía, digamos, si usted me dice, hermano Julio, o usted mismo, como se llame, ¿qué voy a hacer el día de mañana? Usted no conoce el día de mañana realmente lo que sucederá. Nadie lo sabe. Porque si el arrebatamiento de la iglesia fuera hoy en la noche, usted no tendría razón de ser para estar el día de mañana trabajando aquí en la tierra. Porque usted se iría hoy en la noche. Pero ¿quién sabe eso si no el Espíritu Santo? Pues la Biblia dice que hay hombres que dicen, trabajaremos y haremos esto mañana y tal día y seguiremos. Pero dice la Biblia, si Dios lo quiere. Si Dios quiere, como dice mi gran hermano y amigo Daniel, que dice si Dios quiere. Porque hubo un hombre que trabajó duro y después de haber trabajado, y dijo él, almacena los bienes y amasó fortunas. Eso lo dice la Biblia. Y el hombre se acostó y dijo, ahora gózate y disfruta de lo que has amasado, lo que has amontonado. Y oyó una voz que le dijo, necio, hoy mismo vienen por tu alma y lo que has sembrado o cegado, ¿de quién será? Entonces, la razón de nosotros es Cristo, es vivir en la presencia del Espíritu Santo apartados de todo mal. Cuando nosotros desistamos de las cosas que no convienen, cuando nosotros quebremos los yugos de esclavitud que antes nos han tenido y empecemos a vivir un proceso de santificación, de buscar la paz con todo, porque ya no es tiempo de decir, no, es que yo estoy enojado enojada con fulano porque me hizo esto y no me gustó las palabras que dijo y por eso yo no le hablo, yo no paso por ahí. No conviene eso. Conviene ponerse a cuentas con Dios, porque la palabra de Dios así lo dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren negros o rojos como el carmesí, como la grana, serán blancos como la nieve, ¿verdad? Blancos como la nieve. Entonces Dios está atento sus oídos para escucharnos y no estarnos quejando y de qué barbaridad, que cómo pasó esto, que no estoy conforme con la fulana de tal o el fulano de tal por esas palabras groseras que me dijo. No, hombre, no es tiempo de eso. No hay oportunidad para eso. Debemos dedicarlos para la obra de Dios, para que el Espíritu Santo de Dios more en la vida nuestra. Yo siempre les he dicho y he predicado esta palabra a muchos hermanos. Si dejamos que Dios inunde nuestros corazones y ya no vivamos nosotros como Pablo dijo, ahora no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, dejamos que el Espíritu Santo ingrese en la vida nuestra porque dice que toca la puerta del corazón y que si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si tan solo tenemos la presencia del Espíritu Santo en la vida nuestra, olvídese de las enfermedades. Las enfermedades son opresiones puestas por las tinieblas que vienen para atacarnos y sin efecto nos enfermamos. Pablo dijo, ¿quién enferma? Yo no enfermo. Pero la gran diferencia es que si tú tienes la presencia del Espíritu Santo de Dios, la enfermedad no puede prevalecer en tu vida o en tu cuerpo. Tiene que irse. Pues mire, un codazo ahí al peste esta de diabetes, de dolores de cabeza, de problemas en la garganta, algún cáncer por ahí, ¡pum! El Espíritu Santo ya golpeando a esas enfermedades y dejándolo a usted libre, porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Ningún mal vendrá sobre ti, ni plaga tocará tu morada. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que hay que decir nosotros siempre cuando nos acostemos, cuando nos levantemos a orar, cuando oremos de noche, de cualquier hora. Pues Señor, tú has dicho que ningún mal vendrá sobre mí.
ni plaga tocará mi morada. ¿Verdad? Nunca vendrá sobre ti. Eso no es cuestión de estar, ay, que me está doliendo el lomo aquí, el área de los riñones. No, aquí está la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y puede que te duele, hermano, puede que te moleste, pero así como entras y se va, así de sencillo se va. Decía el predicador Ávila allá en Puerto Rico, que dice que él contó las veces que se vio enfermado. Dijo, bueno, dijo él, ni yo las he contado, yo no sé cuántas veces, pero cuando han venido así, yo le digo al diablo, este es un embuste tuyo, diablo. Embuste es mentira, va. Esto es una mentira tuya. Entonces te vas ahora en el nombre de Jesucristo. Ya es tiempo, amados hermanos, que pongamos en práctica lo que Dios nos ha dado. Mire que Dios no preparó ángeles para predicar este evangelio. No, Él preparó a los discípulos, y los discípulos justamente hicieron lo que Él mismo hacía y luego se lo dio a la iglesia. Usted tiene el poder de hollar serpientes y escorpiones y luchar contra toda fuerza del enemigo y que nada lo pueda dañar. Usted tiene el poder, hermano y hermana que me escucha. Usted en su boca tiene el poder. Si usted dice la palabra así como Dios dice, se cumple, porque Dios no puede fallar. Si Dios ha dicho que nos va a sanar, y pues Él no puede fallar en eso. Podemos fallar nosotros o cualquier otro, pero Él no puede fallar. Él no puede fallar y la enfermedad tiene que irse. Pero usted también, hermano y hermana que me escucha, no tiene que estar afligida por problemas, por deudas o por otras cosas. Dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo creo que es un tiempo oportuno, ideal, propicio para que hagamos refrigerio santo con el Señor, ahí en la casa donde vivamos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestro esposo, si es una mujer, o con nuestra esposa, si es un hombre, y hacer refrigerio. ¿Y por qué no hacer fiesta? Y como nosotros acostumbramos en el tiempo cuando eran pasado, que eran los rudimentos antiguos, armar fiestas bailables y durar toda la noche y estar vendiendo bebidas alcohólicas y estar haciendo negocios. Hermano, por favor, ahora que estamos en Cristo Jesús, gocémonos, hagamos fiesta con Dios, tengamos esa alegría con el Señor, ¿verdad? De hacer fiesta con el Dios del cielo y tener un refrigerio santo agradable a los ojos de Dios. Pues allí en Adulán, Dios estuvo, como estuvo con este siervo de Dios allí cuando Pedro lo visitó, verá, la casa de Cornelio. Pero ojo, en Madián estuvo Moisés 40 años como pastor. Y ahí estaba en lo secreto el Señor trabajando, hasta que miró en Horeb eso que nosotros vimos, una lumbrera, la luz, la fuerza, el fuego de Dios. Y cuando Moisés fue allí, que Dios le dictó las tablas de la ley, y estaba Moisés, dice él mismo, aquí está en la palabra de Dios, dice, yo estaba, dijo, espantado, dice, y temblando. O sea, estaba en la presencia de Dios, el fuego de Dios. En cualquier momento, Dios hace conforme a su voluntad, amado hermano y hermana que me escucha, o amigo que está por ahí. Pues fíjese que Dios trabaja en lo secreto, en lo oculto. Cuando nosotros dormimos, usted duerme felizmente las 8 horas, 9 horas, pero el Señor está trabajando. El Espíritu Santo está trabajando. ¿Cuántos males vienen contra usted? ¿Cuántos poderes del mal vienen contra usted para afligirlo, para entristecerlo y para meterle una gran pesadez y un gran abandono por las cosas de Dios espirituales? Y viene, cierto, eso, viene. Pero el Espíritu Santo de Dios que está allí
en su vida, que lo guía a toda verdad, que le enseña todas las cosas, que se manifiesta en la vida suya, en la alabanza, en la adoración, en la predicación. El Espíritu Santo que está allí con usted no permite que esa potestad venga en contra de su vida. Si no, recordemos cómo Dios trabajó con Job. Dios le dijo a Satanás: has considerado a mi siervo Job justo y prudente delante de mi presencia. Entonces, Satanás sabía que Dios había guardado a Job todos esos años. Y Satanás sabía que la salud de Job, que la prosperidad de Job estaban construidas por la mano de Dios, en la voluntad de Dios. Entonces le dije: ¿y cómo te va a negar si lo tienes cercado? Mire qué cosa tan grande, hermana que me escucha. Dios cerca con el Espíritu Santo a las personas que a bien les sirven de corazón. Le voy a contar una anécdota. Un hombre era vendedor de bienes, de joyas preciosas. Y dice el hombre que él dormía con sus bestias y la carga de los bienes que llevaba en el desierto. Y ahí hacía una casita de campaña y ahí dormía. Dice que vivió por años de esa manera. Pero hubo un día que dice que unos ladrones fueron y lo entraron y le quisieron asaltar. Pero los ladrones, impresionados, le dijeron: ¿qué es lo que ha pasado? Mira, tenemos años, tiempo de seguirte para robarte. Y siempre mantienes un cerco ahí. Y siempre en la alcoba donde tú te quedas, en la casa de campaña donde tú duermes, siempre alrededor hay un cerco. Y nunca hemos podido robarte por eso. Y le dijeron ellos asombrados: ¿por qué hoy sí se pudo? Entonces el hombre de Dios le dijo: es que ahora me acosté, le dijo, cansado, y no pude orar. Entonces los hombres asombrados, ¿quién era el poder de Dios que le cercaba su vida? Mire que esos ladrones se convirtieron, dice esta anécdota, y se arrepintieron y vinieron a los pies de la cruz de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios por ello. Entonces, Job estaba cercado y Satanás lo sabía. Satanás quiso de repente minarlo, robarlo una y otra vez, afectarlo o enfermarlo, pero no podía. Entonces le dijo él mismo a Dios: ¿y quién lo va a tocar a este? ¿Cómo te va a renegar si lo tienes cercado? Así está la iglesia hoy en día, amado hermano y hermana que me escucha. Estamos cercados por la mano de Dios, pues ahí dice su palabra en la parábola de las 10 ovejas, de las 100 ovejas, dice que una oveja se le escapó, se le fue, se le salió, y vino el pastor de las ovejas, que es el Cristo que nosotros servimos, y el poder del Espíritu Santo que está con nosotros aquí en este momento. Y fue a buscar la oveja perdida y la halló. Y dice que estaba la oveja herida y golpeada. Y él vino y la tomó en sus brazos, le restañó sus heridas y la trajo al redil de las ovejas. Así es Dios, trabajando en lo secreto, en lo oculto. Cuando nosotros decimos: no, yo no vuelvo a ir, ya no me interesa, mejor voy a servirle a esto. Entonces Dios trabajando a favor de tu vida. Dios diciendo: venid luego y estemos a cuentas. Yo soy Jesús. Yo soy el fuego del Espíritu de Dios que está aquí. Ven. Y Dios está trabajando, y Dios de repente te da un sentimiento de volver. Y tú dices: yo he vuelto y ni sé ni cómo. Vine a esta campaña y he recibido y reconciliado con el Señor Jesucristo. Pero tú no conoces el trabajo, porque nosotros a veces vemos la mano de Dios en la vida nuestra, pero no conocemos el trabajo de Dios en lo secreto.
No, si vemos la tierra que deambula en el espacio sideral por una ley que Dios le trazó, la ley de la vuelta esa que da en su movimiento de traslación en 365 días y 6 horas alrededor del Sol. Y vemos el movimiento de rotación que lo hace sobre su eje. Ay, nosotros lo vemos como quien dice, es algo normal, es algo propio, algo de la naturaleza, dicen muchos. Pero no se olvide usted que hay alguien que trabaja, que alguien que trabaja en lo secreto. Ay, nosotros acostumbrados a ver, porque yo escuchaba ayer el mensaje de los 4 o 5 mil que Dios le dio el alimento más bien al pueblo de Israel, que eran como 600,000 hombres de a pie. Ojo, pero hermanos que me escuchan, ¿quién es el que produce hoy la semilla del trigo, de maíz, para que usted tenga tortillas y las puede echar ahora? ¿O creen ustedes que ese polvo del maíz y del trigo sale así por así? No, hay uno que está trabajando. Hay uno que siempre está trabajando y haciendo posible lo imposible. Porque ¿qué? El hombre va, el sembrador, a quien yo felicito, los que trabajan en la agricultura, pero él tira la semilla de arroz, de maíz, de frijol, la tira sobre la tierra, la entierra y se olvida de ella. Pero ¿quién es el que se encarga en lo secreto? Que ni tan siquiera usted lo ve cómo va creciendo. Pero cuando usted sabe que después de algún tiempo va a cosechar y la gente ya dice, ya hay jilote grueso, ya está parando hoja, dicen los agricultores, el maíz, que significa que ya va a florear. Ya está floreando, ya está en jilote, ya tiene jilote grueso. Ya hay señoritas, dicen algunos, que son las mazorquitas ya bonitas. Y luego, hermano, amigo, ahí tengo el lote. Ya puede hacer su... Pero, ¿quién es el que trabaja? La pregunta que yo le hago hoy en esta tarde, ¿quién es el que trabaja en lo secreto, en lo oculto, para que ocurra eso? No me digan que la naturaleza o el Big Bang, como decían muchos ahí, que así se había creado eso, que el Big Bang. No caigamos en eso. Seamos conscientes. Si vemos salir el sol es porque alguien lo hace salir. Si vemos la luna haciendo posible la misma producción agrícola y la pesca, es porque alguien la hace salir. Si vemos los ríos y las montañas, los valles como este valle de Leán, producir para que haya ganado y la gente saque la carne y usted diga, bueno, quiero 2 libras de tajo o véndame el lomo de la vaca, del torete. Pero pregúntese usted, ¿quién ha estado trabajando por meses, por años en lo secreto para darle a usted el alimento que usted necesita que comer? No crean que es algo humano, que son tecnologías, que hoy no, olvídese de eso. Es la mano poderosa de Dios que hace posible lo imposible. Que sabe Dios que tú tienes necesidad de comer hoy y el día de mañana. Entonces Él les tiene preparado. El Espíritu Santo de Dios tiene preparado el alimento para que tú comas el día de mañana. Tiene preparado la salud para que si estás enfermo tú amanezcas sano el día de mañana. Entonces, así es Dios, trabaja en lo oculto, en lo secreto, allí trabajando el creador del universo, siempre en la vida nuestra. En el momento que yo estoy ahorita predicando y hablando la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios está aquí con Daniel, está conmigo. Y Él sabe cuando hay células que son erráticas y que producen los famosos cánceres. ¿Y quién es el que elimina esas células internas de nosotros? ¿Quién es el que para un coágulo para que no vaya a golpear el miocardio y le dé un paro en el corazón? ¿Quién hace eso?
Yo le pregunto, ¿quién? ¿Quién es el que trabaja siempre a favor de nosotros en lo secreto, haciendo posible lo imposible? Porque lo que debería de pasar es eso. Es eso lo que debería de pasar. Pero ¿quién no lo permite? El Espíritu Santo de Dios que está aquí en esta tarde conmigo y está con Daniel aquí, con todos ustedes que me ven a la distancia. Él está trabajando en lo secreto. Pero luego voy a concluir porque ya hablé de los 40 años de Moisés. Allí en Madián, con Jetro, su suegro, vivía con su esposa, Séfora. Y ahí estaba Moisés, 40 años de vida del profeta allí, cuando fue llamado al monte Horeb y recibió las tablas de la ley después. Pero ahí fue su llamado, que tenía que ir a Egipto a sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Y Moisés le dijo, yo soy un hombre, porque ponemos excusas, nosotros somos especialistas para poner e inventar excusas. Soy un hombre tartamudo, le dije, ¿cómo voy a hablarle a eso? Entonces, una vez Moisés le dijo, mira, tú me has dicho, ya convencido Moisés, que me vas a enviar ahí, pero no me has dicho quién irá conmigo. Y Dios le dijo, ya estaba trabajando en lo secreto. Y le dijo, Moisés, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces, así es Dios. No conocemos el momento glorioso del arrebatamiento, pero déjeme decirle algo. Antes de que Dios meta al diablo en el agua de fuego a la bestia del falso profeta, antes de que se lleve a cabo la gran tribulación, no olvide esto que le voy a decir hoy, conforme a la palabra. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Entonces, ¿pero quién está haciendo eso? Dios está trabajando en el silencio, en lo oculto. Mire, Él añadía en el tiempo primitivo a los que habían de ser salvos. Y Él está trabajando ahorita en mucha gente que se va a convertir al Evangelio de Jesucristo para irse en el arrebatamiento de la iglesia. Y ahí está trabajando Él en lo oculto. Y nosotros decimos de repente, no me imaginé yo que fulano iba a llegar al Evangelio, pero dice que se convirtió anoche en la iglesia, en un culto de avivamiento o en una campaña. Bueno, allí es donde nosotros vemos la mano de Dios en la vida de las personas. ¿Cuánta gente ha recibido a Jesucristo ya cerca de morir? Y se bautizó inclusive, recuerdo un muchacho ahí en Gilamo que siempre, joven él, pero el problema del alcoholismo lo llevó al fracaso a él. Entonces, al final yo siempre le hablaba del Evangelio, pero él no podía él con su propia fuerza poder servir a Dios. Pero estando él ya enfermo, volví yo y le dije, ahora es el tiempo de venir a Jesucristo, es la oportunidad que te queda de la salvación. Entonces él vino y dijo, sí, yo recibo a Jesucristo. Entonces repetí estas palabras. Y en una tinaco así grande lo llenaron de agua, la familia de él, que también cristiano, y lo bautizaron a ese hombre. Y después, al tiempo, a los días, murió él. Y se fue a la presencia de Dios. Porque él tuvo una humildad grande, pero le faltaba ese acto de confesar el nombre de Jesucristo para ser salvo. Y le llegó a él ese momento. Pues voy a concluir, mis amados amigos y hermanos que me escuchan, con este hombre José en la cárcel, que ustedes saben que Potifar lo mandó ahí a la cárcel porque él no accedió al deseo de la mujer de Potifar, porque era un hombre atractivo y ya estaba joven. Entonces vino la mujer y le mintió a Potifar, y Potifar vino y lo mandó a la cárcel. Pero allí, en lo oculto, Dios estaba trabajando y estuvo trabajando siempre a favor de José. Y había un copero y un panadero.
y recibieron una palabra grande de parte de Dios en aquel momento. Y cuando salió aquel hombre, uno de ellos murió, el otro quedó allí y se acercó a la vida que tenía él antes. Fue restituido al trabajo que tenía de parte de Potifar. Entonces, pero el hombre se acordó cuando Faraón no podía interpretar el sueño de las vacas gordas, de las vacas flacas. Entonces le dijo él, mira, le dijo a Faraón, yo conozco un hombre, dijo, que ahorita está en la cárcel, está preso. Ese hombre tiene el Espíritu de Dios y te puede decir el sueño. Entonces Faraón lo mandó a traer inmediatamente y lo trajo allí frente a él y le dijo, yo tuve este sueño, y comenzó a decirle el hombre de Dios, el momento de Dios, hermano. Qué lindo es eso, el momento de Dios. ¿Cuántas decisiones las hemos errado nosotros porque no esperamos que el Espíritu Santo nos dijera si conviene, y nos apuramos? Y por eso a veces sufrimos algunas consecuencias. Y entonces está enfrente y le dice el sueño de las 7 vacas gordas. Son 7 años de gran prosperidad sobre la tierra. Y entonces tú debes de aprovechar, almacenar y guardar en tus graneros esos beneficios de la tierra para esos días. Pero las vacas flacas son 7 años de gran hambruna, que se van a comer el trigo o los bienes que se hayan producido en este tiempo. Así que tú tienes que preparar los hilos y preparar la tierra y preparar la semilla para sembrar en esos 7 años. Y cuando aquel hombre oyó las palabras sabias de ese hombre de Dios, entonces Dios vino y lo puso solo por debajo del faraón como una autoridad grande. Y él estuvo a cargo de poder administrar todos esos bienes. Y Dios estuvo con José en lo oculto, cuando él de repente pensaba, bueno, aquí ya quedé en la cárcel, aquí solo Dios sabrá. Pero Dios tenía un plan, así como tiene el plan en la vida tuya, hermano y hermana que me escuchas. No puedes despreciar una salvación tan grande. No puedes decir, no haré esto o aquello, porque mejor me voy a apartar y voy a servir a las músicas de aquellos tiempos o a los equipos de fútbol de aquellos tiempos. No. Dios te está dando esta grande oportunidad y Él está trabajando en lo oculto, en lo secreto, para que tú entiendas y sepas que el Espíritu Santo de Dios es el que nos dirige a toda verdad. El Espíritu Santo de Dios, Él es el que nos enseña todas las cosas. Él es el intercesor. Mira que a veces no podemos orar. Y hablamos y decimos lo que no debemos de decir. ¿Y sabe qué hace Él? En lo secreto Él trabaja y con gemidos indecibles Él nos lleva a la oración al cielo como debe de ser. Así, con la sabiduría y la inteligencia de Dios. Esa es la obra del santo, glorioso Espíritu Santo que está aquí con nosotros en esta tarde. Y entonces, cuando fue restituido allí la vida de José, entonces comenzó Faraón a tener los beneficios de la dirección del Espíritu Santo a través de José. Y lo ungió Dios. Y los hermanos de José estaban hambriando, estaban en momentos difíciles y llegaban ahí donde él para buscarle comida y no lo conocían. Pero él lo fue conociendo y preguntándole hasta el momento que lloró delante de ellos y les dijo: yo soy José, su hermano. Yo soy José. Pero no, porque ellos asustados dijeron: se va a vengar. Y él dijo: no piensen en eso. Todo lo que aconteció
fue porque Dios así lo quiso, porque el plan de Dios estaba así. Así Dios conoce. Lo que tú no conoces, hoy Dios lo conoce. En lo oculto Él trabaja a favor de tu vida. En lo oculto Él obra. En lo oculto Él no para de trabajar. Yo voy a dejar de predicar en unos segundos aquí donde mi amigo y hermano Daniel. Pero el Señor va a seguir trabajando con Daniel aquí y conmigo allá. Y contigo ahí, tú que me ves, me escuchas, también Él va a trabajar hoy, toda la noche, trabajando el Espíritu Santo. ¿Cómo hizo posible que un hombre como José, que estaba encarcelado, que lo habían despreciado, hasta los mismos hermanos, Dios lo restituye y lo pone en grande y ahora le sirve a sus hermanos, y mandó a traer a su padre, y su padre alegre porque él pensó que José había muerto a través de fieras terribles en el monte? Y no, José, el papá Jacob, tuvo que haber reconocido en su interior que el Dios a quien él servía, que el Espíritu Santo, el que da la sabiduría a los hombres y a mujeres en todos los sentidos, estaba trabajando en lo oculto, en lo secreto, y que él nunca dejó la vida de José en la cuestión del olvido. Nunca la dejó, sino que siempre trajo el Señor a colación la vida de José y lo bendijo José. Así hará en tu vida, hermano que me escucha. Lo mismo. No creas que el Espíritu Santo fue una exclusiva para apóstoles o para profetas. No, es una exclusiva también para la iglesia. Aún los que de repente no se han convertido, Dios sigue trabajando para poderlo, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que la gente se pierda. Y por eso tú ves, y yo veo así, que la gente está tomando cervezas y está en el ambiente de las bebidas. Yo digo, allí me siento yo y me quedo pensando cómo Dios tiene misericordia y cómo Dios trabaja esperando que el impío se convierta, porque su palabra dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que volvamos y estemos a cuenta así como Dios lo envía. Dios les bendiga y Dios les guarde en esta tarde, pues hemos podido predicar o hablar de la palabra de Dios. Y Daniel está conmigo. Dios le bendiga a Daniel también. Brinley, más conocido como Brinley, pero yo le digo a Daniel a él. Dios les bendiga, y como Daniel dice, si el Señor lo quiere, pues volveremos a vernos. Por ahora, la paz de Dios con ustedes. Dios les bendiga.